de proyectos informáticos, desafíos 2020 a cargo de Cristian Schifino, que es analista de sistemas, egresado de la Universidad de Morón. Ha participado en conferencias, congresos y workshops en diferentes lugares de Argentina. Ha trabajado en destacadas empresas, Main World IT Company, Top Group, Sociedad Anónima, Carrefour Latinoamérica, Conexia, Sociedad Anónima, Obra Social Ceros de Chubut, y actualmente se desempeña en Swiss Medical Group, Sociedad Anónima, como coordinador de sistemas. Adelante, Cristian, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, Cristian. Voy a compartir la presentación, ¿me confirman si la ven bien? ¿Se está viendo? Perfecto. Bueno, sí. Bueno, muy bien. Ahí sí. Antes que nada, bueno, buenas tardes a todos, estudiantes, graduados, docentes, profesionales, público en general que están participando de las 18ª Jornadas Nacionales de Administración e Informática de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Durante la próxima media hora aproximadamente les voy a hablar sobre proyectos informáticos, la gestión de estos y los desafíos que las áreas de informática han enfrentado y estamos enfrentando en este tan difícil año 2020. Bueno, me voy a presentar antes que nada nuevamente. Mi nombre es Cristian Schifino, hace más de 20 años que trabajo en informática. Soy licenciado en sistemas, recibido en la Universidad de Morón. Actualmente trabajo en la empresa de medicina privada Swiss Medical, soy coordinador de sistemas. Y esta función me lleva a ser líder de equipo y líder de proyecto. Anteriormente también trabajé en otras empresas también, siempre relacionado con la informática, fui analista funcional, tuve la posibilidad de liderar algunos proyectos de pequeña y mediana envergadura, y hasta, bueno, cuando era más joven tuve una empresa de soporte corporativo con un amigo mientras éramos estudiantes en la universidad. La agenda de la presentación va a constar de los siguientes puntos. Vamos a hablar de proyectos informáticos, trabajo en equipo, liderazgo, desafíos de las áreas de informática durante la pandemia, trabajo remoto. Vamos a sacar unas conclusiones y hablar de los desafíos futuros. Y bueno, un set de agradecimientos y consultas también. En lo estrictamente teórico y también genérico, podemos definir que un proyecto informático es un proyecto de tecnologías, cualquier proyecto de tecnología de la información, que tiene una fecha de inicio y una fecha final asignada. A menudo hay hitos y objetivos específicos que deben cumplirse durante el ciclo de desarrollo. Un proyecto informático también está compuesto por un sistema de cursos de acciones, a veces son simultáneas, a veces son secuenciales también, que incluyen a personas e incluyen a equipamiento de hardware, de software, comunicaciones, todo enfocado en obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema de información. Dependiendo de la empresa en la que trabajemos, nos vamos a ver envueltos en proyectos de distinto tipo, como pueden ser proyectos de software, de hardware, comunicaciones y redes, auditorías, seguridad informática y también tenemos reingeniería de proyectos, entre otros, ¿no? Obviamente que hay muchos otros tipos de proyectos informáticos. La intención acá es solamente destacar a los más comunes. Y bueno, no hay duda que la informática se ha insertado en la vida cotidiana de la gente y el abanico de los tipos de proyectos también es tan grande en la actualidad que a veces es un poco complicado hacer una definición exacta y que no nos equivoquemos en esa definición de los tipos de sistemas. Pero vamos a detenernos un segundo y vamos a intentar imaginar, vamos a viajar en un momento en donde en nuestra vida no hay tecnología, en donde no hay informática, y obviamente es un poco difícil pensar todo eso hacia atrás, todo lo que hemos recorrido en estos años, y hasta alguno de los presentes se le puede, sobre todo los más jóvenes, quizás se le puede hacer casi imposible imaginar que existió algo así.
Cuando también nos referimos a los tipos de proyectos, puedo denunciar, por ejemplo, a mi tesis, con la que me recibí de licenciado en sistemas, que trató sobre un proyecto de recupero de agua de lluvia para que ésta sea utilizada de acuerdo con la disponibilidad en descargas sanitarias en una estación de servicio. Como pueden ver, es un proyecto que, de acuerdo al alcance, puede ser de hardware, de software, ¿por qué no también de innovación? Sería un nuevo tipo de proyecto, ¿no? Es decir, que con frecuencia se puede determinar entonces que el éxito de un proyecto con un enfoque tradicional, limitando el radio de acción y al cumplimiento de los objetivos en un determinado tiempo, manteniendo un presupuesto adecuado. De hecho, existen un montón de metodologías y formas de conceptuar y definir el éxito de un proyecto. Hay otras teorías también que nos permiten definir que el éxito de un proyecto se puede medir desde el punto de vista de la gestión del proyecto o desde el punto de vista del valor proporcionado a la organización. Y volviendo a mi tesis, por ejemplo, pudimos consensuar que es necesario considerar y contemplar también la inclusión de una variable que no es frecuente en los proyectos de sistemas informáticos, que en este proyecto tuvo una gran relevancia, que es la mejora en la sostenibilidad del planeta y del agua que lo integra. Como pueden ver, no alcanza a ajustarnos a una teoría estricta. Cuando hablamos de proyectos y del cumplimiento de estos, el éxito de un proyecto tiene tantas diversas aristas que dependen siempre del alcance o de la definición de este. Bien, hasta recién hablábamos un poco del concepto del éxito de un proyecto, pero si les pedimos a 5 personas diferentes que nos definan el fracaso de un proyecto, es muy probable que obtengamos 5 respuestas distintas. Y esto un poco se debe a que el fracaso de un proyecto es algo subjetivo, a veces determinado tanto por los criterios de éxito como por los indicadores para evaluar a un proyecto, su desempeño durante y después de la finalización. Y no hace falta destacar que todos, y acá obviamente me incluyo en ese universo, vamos a intentar siempre destacar el éxito de un proyecto y vamos a intentar minimizar las consecuencias de un fracaso. Y como debido a que el fracaso es algo subjetivo, es esencial incorporar entonces criterios de éxito en un plan del proyecto. El plan debe contemplar qué es lo que definimos éxito. Y es aún más importante que cada parte interesada del proyecto se encuentre alineada bajo la misma definición de éxito. Entonces acá voy a definir 5 indicadores duros que tienden a ser a veces bastante realistas y que son genéricos, que no tenemos que perder de vista al momento de gestionar un proyecto informático. Tenemos el alcance, que el alcance son los resultados previstos de un proyecto. Describe objetivos específicos, describe los entregables, características que tiene un proyecto y qué es lo que se espera que éste entregue, además de obviamente las tareas, los plazos y obviamente los costos que necesitamos para lograr el éxito del proyecto. Si no tenemos un alcance completamente definido al comienzo del proyecto, entonces el alcance no debería ser un criterio o el criterio principal de éxito. Y acá tengamos en cuenta que, por ejemplo, una marca clave de la metodología ágil o agile es la falta de requisitos completamente definidos antes del inicio del proyecto. Por lo que los proyectos ágiles a veces utilizan una métrica distinta para definir el éxito del proyecto. Por ejemplo, también puedo comentar algo más, que cuando, por ejemplo, aumentamos el alcance de un proyecto, es necesario también aumentar el presupuesto o el tiempo. A ver, es algo común que las partes interesadas o los stakeholders quieran añadir requisitos sobre la marcha, pero no quieren comprometer otras limitaciones como normalmente es el tiempo o el presupuesto. De esta forma podemos rastrear el alcance y durante la planificación del proyecto debemos trabajar con las partes identificadas, que son las interesadas, para crear un plan de la estructura, de cómo va a ser el proyecto. Identificar todos los requisitos, definir las necesidades en entregables a veces más pequeños, describir las tareas necesarias para completar los entregables y sobre todo calcular el tiempo necesario para realizar cada tarea, obviamente, ¿no?
Una vez definido también el camino crítico y como las restricciones del proyecto suelen impactar siempre en el plan del proyecto, podemos usar un diagrama de Gantt para visualizar el proyecto. A veces a mí, en mi caso, cuando tengo la posibilidad de utilizarlo, suelo utilizar Microsoft Project, que me parece que es lo más ameno y lo más agradable, lo que todos entendemos con facilidad. También ver el proyecto en un calendario es una manera de hacer que todas las partes interesadas comprendan el alcance y cómo se logran también los requisitos específicos en tiempo y con el presupuesto asignado. Y nombraba el calendario, entonces, nombraba el calendario que el calendario es la línea de tiempo del proyecto. Abarca no solamente la fecha final, la fecha de cierre, ya sea de implementación de un proyecto o de lanzamiento de un producto o de una funcionalidad, depende cómo sea el caso, sino también los hitos importantes del proyecto, los plazos de las tareas y también cómo debemos ejecutar el mismo a lo largo de todo el proceso. Bien, para a veces evitar excesos, debemos planificar el tiempo de ejecución con mucho cuidado y también el tiempo de lo que podríamos definir como una flotación o como desvío, y también la capacidad de los recursos, porque obviamente no va a ser lo mismo un recurso con un seniority de junior y un recurso con un seniority senior, por ejemplo. Y si el calendario va a ser el criterio de éxito más importante, es decir, tengo un requerimiento legal que sí o sí lo tengo que implementar en una determinada fecha, y notamos que la agenda empieza a fallar, entonces vamos a tener que aumentar presupuesto para conseguir o que más gente nos ayude, o a recuperar el tiempo que quizás estamos perdiendo, o a reducir el alcance del proyecto de alguna forma para lograr que se pueda alcanzar en la fecha necesaria. Hay también muchas herramientas que pueden ayudar a realizar el seguimiento del proyecto, y yo insisto acá de vuelta, utilizo Microsoft Project con los diagramas de Gantt también para verificar el calendario. Y acá lo utilizo también a veces conociendo el porcentaje de tareas completadas, las tareas pendientes del proyecto y los hitos del proyecto. Y también puedo verificar de esta forma un rendimiento en valor de la terminación de lo que se realizó y de cómo está planificado en fecha. Bueno, también la mayoría de los expertos están de acuerdo en que debemos agregar entre un 10 y un 30% de contingencia a los presupuestos de los proyectos. Es el bien llamado y conocido acolchonarse, ¿no? Vamos a hacer un colchón por las dudas. Y si el presupuesto es la principal limitación, como muchas veces suele ocurrir, y los costos reales comienzan a superar a los gastos planificados, debemos ajustar el calendario o el alcance. Y a veces también, que puede ser bastante doloroso, la satisfacción del cliente para alcanzar un punto necesario de equilibrio. Acá lo que yo puedo recomendar es, bueno, a ver, hay herramientas de gestión preciso de presupuesto. Aunque no lo recomiendo, bueno, yo suelo utilizar el Excel quizás en ese tipo de cosas, pero hay más herramientas que a veces hay que profundizar para conocer el valor planificado, el costo real y el valor ganado, y a veces también, que no se suele tener en cuenta, el índice de rentabilidad de un proyecto. También tenemos que tener en cuenta los logros de objetivos de negocio. Es un punto muy, pero muy importante, ya que es la forma en que un proyecto se desempeña en comparación con nuestra business case. ¿Se consiguieron realmente los beneficios que estábamos esperando? Tanto los tangibles como los no tangibles. ¿Obtuvieron el rendimiento esperado de retorno de inversión? Realmente son preguntas que no siempre nos solemos hacer en proyectos de sistemas. Y con el ritmo tan rápido de cambio que está trayendo la digitalización en estos momentos, no es raro que el problema o el objetivo empresarial que inicialmente incentivaba un proyecto en el inicio de este, con el tiempo cambie o hasta desaparezca por completo. Los proyectos a veces son redundantes y desperdician tiempo, también podemos desperdiciar dinero, podemos desperdiciar recursos, y además que lo peor de todo sería que no proporcionan nada de valor a la organización. No hay nada peor que un proyecto que no genera nada, que no aporta nada a la organización.
También es probable que tengamos una cola de proyectos y que estén esperando la luz verde para salir o para arrancar. Y antes de dar la luz verde a cualquier iniciativa, es muy importante pedir a un comité interdepartamental o empresarial que esté formado por varios sectores de la empresa que revise nuestra business case para asegurarnos que el proyecto, cuando se inicia, sigue alineado con los objetivos de la organización. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿El proyecto es único? ¿Cómo lo clasificamos al proyecto en relación con los objetivos de negocio? Eso es algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es el perfil riesgo-rentabilidad? ¿Es un proyecto de alto riesgo y que me va a devolver una baja rentabilidad, por ejemplo? Luego también, una vez que el proyecto está en proceso, hay que revisar periódicamente todos estos indicadores frente a las necesidades de negocio para así asegurarnos que el proyecto mantiene el valor hasta la última instancia de este mismo. Y por último, para mí algo importantísimo, quienes trabajamos en la parte de frontend de proyectos también y de aplicaciones, la satisfacción del cliente, que se refiere al grado en que los resultados del proyecto cumplen o superan las expectativas. Esto abarca la calidad de entregas, eso es algo muy importante, la experiencia general del cliente, el servicio que le vamos a otorgar al cliente, y también la comunicación entre las partes interesadas, la comunicación entre las partes interesadas internas y externas, que es algo muy importante. Esta métrica de éxito es de una importancia crítica, porque a menudo es la que se suele ver comprometida cuando las cosas vienen un poco complicadas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, a ver, un seguimiento de la satisfacción? Bueno, a ver, yo acá sugiero formas de recopilar y analizar los comentarios de los clientes, poner atención a las redes sociales y hacer encuestas a los clientes, encuestas que incluyan respuestas de campo abierto y no solo una calificación numérica con un número de 1 a 10, por ejemplo. Bien, y hablando un poco de trabajo de equipo, si una persona tarda 1 hora en realizar una tarea, ¿cuánto tardarían 2? ¿Qué piensan? La respuesta matemática a veces es obvia, y bueno, 30 minutos. Pero cuando se trabaja en equipo, los esfuerzos de los miembros que integran se van a ver potenciados, disminuyendo a veces el tiempo de acción y aumentando también la eficacia de los resultados. Esta forma de trabajar en la que todos los participantes son responsables de las metas es la más asertiva, la más acertada para cualquier tipo de organización. Esto no solamente porque es más fácil cumplir con objetivos, sino también porque es la mejor manera de retener talento y fomentar también un buen clima laboral, un clima que sea envidiable. Por ejemplo, voy a hablar de Richard Branson. Richard Branson es el creador del imperio de Virgin Records, que es una empresa discográfica muy famosa, de bandas tan legendarias y también muy exitosas como son los Rolling Stones, Led Zeppelin y Genesis, en donde en los comunicados y en sus posts siempre habla de nosotros. No importa el tamaño de la empresa, es posible implementar esta estrategia de forma exitosa. Y para ello voy a compartir ahora algunos consejos y algunos consejos para poder operar como una verdadera orquesta, ya que nombré a una empresa de música, a una discográfica, y dejar de operar en grupos o como individuos únicamente. Y lo primero que hay que hacer, hay que construir la confianza, que es el elemento principal de trabajo en equipo sobre todo, impulsar un ambiente en donde todos los participantes conocen las habilidades de los demás y también entienden sus roles y saben cómo ayudarse mutuamente. Para esto también hay que establecer objetivos comunes, en donde los integrantes del equipo persigan las mismas tareas. Y acá es algo muy importante, comunicar la misión de la empresa de manera uniforme y definir de qué forma cada miembro del equipo va a cumplir, a contribuir, va a poder cumplir y va a contribuir en la ejecución de la misión de la empresa. Es algo muy importante eso. Y también es algo muy importante el crear un sentido de pertenencia, en donde esto es algo obvio. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo. Es un factor muy, pero muy poderoso, en donde en la creación de equipos de desarrollo,
se busca una identidad común. Fíjense que a veces arrancamos poniéndole un nombre al equipo. Podemos definir también que hay que fijar valores y hay que hacer que cada integrante esté consciente de su impacto dentro del equipo. Y de esta forma también involucramos a todo el equipo en las decisiones. Porque nada va a afectar más al trabajo en equipo que las decisiones sean tomadas por un líder autócrata. Y para evitarlo, realmente debemos impulsar la generación de ideas, abrir la mente de todo el equipo y motivar a cada integrante a compartir su opinión. Es algo muy importante que escuchemos a los integrantes del equipo. También en base a esto tenemos que tener un entendimiento entre las partes. Y acá voy a comentar que es muy fácil a veces criticar o hasta subestimar el trabajo de los demás, señalando, ¿no?, lo que se ha hecho, cuando uno a veces no conoce lo que esa persona hizo o lo que tuvo que ejecutar para cumplir un objetivo. Y de esa forma tenemos que crear una empatía entre los integrantes del equipo. Y si se puede a veces realizar algún ejercicio de rotación entre áreas, es algo interesante, ¿no? Digamos, entonces, de esta forma, cada integrante va a saber en qué consiste el trabajo del otro y hasta cómo puede contribuir de una mejor forma a realizar el trabajo. También tenemos que motivar la responsabilidad y el compromiso mutuo. Y esto es algo real. Cuando una persona es parte de un equipo, sabe que los logros o los fracasos son responsabilidad de todos y no de una sola persona, es responsabilidad de todo el equipo. No hay que fomentar la mentalidad de, no, este no es mi problema, es problema del otro equipo, o es problema de mi compañero. No. Hay que hacer que los problemas y también los aciertos sean compartidos. Y eso también se puede generar impulsando la comunicación, hablando entre la gente nos entendemos. Y la única manera de que los miembros de equipo trabajen como esa orquesta que les comenté al principio, en donde todo tiene que estar coordinado, es que existan canales de comunicación adecuados. Em, Acá hay algo especial. Los verdaderos equipos realmente se escuchan, se retroalimentan de ideas y hasta están dispuestos a cambiar de opinión y de estrategia, pero siempre en conjunto. Y eso también se puede hacer aprovechando la diversidad de la gente y de las personas que integran el equipo. Un equipo de trabajo homogéneo va a poder operar frecuentemente con eficiencia, pero le va a costar mucho innovar, le va a costar mucho cambiar a un equipo que que es muy homogéneo. Al momento de crear equipos, debemos pensar en procurar que las personalidades y los intereses sean relativamente distintos, pero que se compartan los valores básicos y un compromiso real hacia la empresa y hacia los objetivos en sí. Tenemos que también celebrar los éxitos grupales y aunque es importante reconocer el trabajo individual, es clave que las recompensas se den por resultados en equipo. Hay que felicitar al equipo cuando éste alcanza los objetivos planteados. Si algo sale bien, debemos reunirnos con todos los implicados, hacemos una reunión y realmente les agradecemos del trabajo y del esfuerzo que han realizado para cumplir con el objetivo planteado. Hay que destacar el papel que cada uno tuvo en el proyecto, pero celebrar el resultado grupal. Y por último, y a mí me parece súper importante, hay que ser un líder. Todo equipo de trabajo necesita un líder que guíe y reúna todos los esfuerzos individuales. El no te lave las manos y ser parte del equipo es también responsabilidad de ese líder. Y como líderes debemos llegar a veces a consensos y a veces tomar decisiones con base de las ideas y de las opiniones que tiene todo el equipo. Muy bien. Nombré a líder recién el concepto de liderazgo y también hemos hablado de proyectos informáticos, también hablamos de trabajo en equipo, pero es importante que vamos a tener que profundizar la idea y el rol del líder. Esta imagen que están bien viendo es una imagen muy típica del concepto de un líder, ya sea líder de equipo o líder de proyecto. Y ahí quiero destacar algo importante. En muchas organizaciones estos roles no son lo mismo. Muchas veces nos hemos encontrado con esta imagen que les estoy mostrando en esta diapositiva y es destacable, más allá del tipo de liderazgo que vamos a estar viendo a continuación, la clara influencia positiva que nos demuestra esta imagen, que valga la redundancia, la imagen de por sí también es positiva.
Y acá les voy a dejar una pregunta muy típica, que es una pregunta que siempre está dando vueltas en liderazgo. Y hay, ¿los líderes nacen o se hacen? ¿Se lo han preguntado eso? Y esa misma pregunta yo se la hice a Bernardo Bárcena en la Escuela de Líderes de la UADE hace unos meses y me dio una respuesta que según su óptica, que para mí fue tan inesperada, pero tan inesperada como válida. Fue la verdad una respuesta sorprendente. Me dijo que un líder no nace ni se hace, un líder desea ser líder. Va a ser un buen líder quien realmente desee ser líder y quiera aprender y crecer en pos de una mejora continua. Y acá hay una realidad también, el liderazgo se ve, se detecta, está en todos los ámbitos de la vida, hasta en las cosas más pequeñas, y está más allá del ámbito laboral o del ámbito empresarial. Lo vamos a encontrar en un equipo de fútbol, lo vamos a encontrar en una familia, en una banda de música. Ejercemos el liderazgo también y muchas veces lo utilizamos en negociaciones para determinar quizás las cosas más básicas. El liderazgo en una empresa también es de vital importancia porque influye y es necesaria en la capacidad de la gestión. Es muy importante que muchas empresas a veces se adaptan al estilo de trabajo de sus líderes. Esto para que vean la importancia del líder. Y es un hecho que también existe una amplia gama de estilos, pero de líderes, obviamente, pero no todos son líderes positivos para el negocio. Por eso es muy importante, es fundamental aprender a identificar a los tipos de líderes que son más beneficiosos por su esencia. Con algunas variantes y según el autor que uno lea, vamos a encontrar diversos tipos de líderes, como por ejemplo podemos tener al líder carismático, que es aquel que es capaz de transmitir una alta dosis de entusiasmo a los miembros del equipo y a la vez tiene una gran capacidad para arrastrarlos a todos a concretar un objetivo común. Sin embargo, como toda la atención de la organización suele estar centrada sobre la figura de este líder carismático, a veces el equipo se ve relegado a un segundo plano, que a veces hasta es meramente operativo, por lo que puede darse el caso de un proyecto que termine fracasando si el líder decide abandonar el barco. Miren qué importante que se torna la figura de este líder de tipo carismático y a los ojos de esos seguidores también, ¿no? Y no solamente integrantes del equipo, cuando un proyecto triunfa es porque el líder lo hizo posible que así sea. También tenemos al líder democrático, y el líder democrático, aunque siempre tiene la última palabra, está muy abierto a recibir todo tipo de sugerencias y propuestas provenientes del equipo de trabajo. Este es un tipo de liderazgo que tiene dos ventajas principales. El primero es que aumenta la autoestima de los miembros de la organización y desarrolla también el talento de las personas en las áreas en las que integran estas personas. Con lo cual todo el equipo sale beneficiado, porque todos se sienten involucrados del proyecto en común y creen que hacen y trabajan en pos del proyecto y con entusiasmo. Es un estilo muy, pero muy recomendable cuando es esencial desarrollar un buen equipo de trabajo. Tenemos también el líder que deja hacer. El líder que deja hacer es un líder que generalmente no controla directamente el trabajo, sino que desarrolla a los empleados o al equipo con el que trabaja, porque confía plenamente en ellos, ciegamente en ellos confía, en las competencias del equipo, en las habilidades de cada uno de los miembros del equipo, para llevar a buen puerto un proyecto determinado. Este es un estilo de liderazgo que suele dar buenos resultados cuando todos los miembros están involucrados y saben lo que tienen que hacer. Realmente ahí se destaca este tipo de líder. También tenemos el líder orientado al equipo, que su máxima prioridad del líder es organizar, motivar, dirigir a todos los miembros del equipo. Fomenta el trabajo en equipo, la creatividad de los integrantes, tiende puentes también para que se comuniquen entre sí. Sin embargo, a veces llevado al extremo, al líder orientado al equipo, se puede perder de vista el objetivo que es el objetivo del proyecto o el de la organización, que también es muy importante. Y se
transforma en una especie de relaciones públicas que no focaliza la atención en los objetivos que hay que cumplir. También tenemos el líder orientado hacia el proyecto, que suelen ser personas muy orientadas hacia la realización y en concretar un objetivo o un trabajo concreto y específico. Y muy frecuentemente suelen descuidar la parte humana, la parte que implica todo equipo de trabajo, y hasta en el peor de los pasos que pueden llegar a dar, se pueden volver líderes autoritarios. Sin embargo, también suelen preocuparse poco, como les comentaba recién, al volverse autoritarios, del bienestar de los empleados, y también les es muy, pero muy difícil motivar a un grupo de personas. También tenemos el gestor. El líder gestor es un tipo de líder que parte de una premisa básica. Los miembros del equipo deben obedecer las órdenes del líder, que les paga para realizar un determinado trabajo. A veces se lo denomina también un líder transaccional, que premia o castiga a los miembros del equipo en función al éxito o al fracaso y al progreso de un proyecto. En este sentido, es un tipo de persona que se enfrenta a limitaciones a la hora de comprender y de entender y de potenciar conceptos como el trabajo en equipo, la creatividad y eh, el desarrollo personal de cada integrante. Y también tenemos el líder transformador, este es un verdadero líder. Este es el líder que va a cambiar las cosas, que va a dar vuelta al mundo y es capaz de inspirar al equipo con una visión de futuro que va a poder comprometer a todo el equipo. Son muy, muy reconocibles porque tienen una gran capacidad de comunicación y porque también delegan responsabilidades entre los miembros del equipo. Tienen un entusiasmo muy contagioso y a veces también necesitan ser motivados por otros miembros de la organización. Realmente, en este tiempo, en donde cada día, y esto es según mi óptica, según mi visión, voy a hablar por mí, las personas cada vez se vuelven más importantes en las empresas y en los trabajos y en los proyectos y en los equipos también. Considero que lo ideal es una delgada línea estable entre los tipos de liderazgo, de acuerdo con la necesidad, sabiendo y pudiendo adaptarse a la empresa y de reinventarse también en base a cada proyecto y a los equipos de trabajo. Muy bien. Desafíos del área de sistemas en pandemia. Bueno, y este es un tema interesante porque realmente la pandemia trajo a todas las empresas, no solamente a las áreas de sistemas en particular, pero trajo nuevos desafíos y nuevos objetivos. Y siempre recuerdo a un profesor que tuve en la Universidad de Morón, Daniel Rey, que es un gurú de proyectos informáticos realmente, que nos explicó y nos contó que en el caso de un área de sistemas que no acompañe el crecimiento de una empresa, va a poder, va a poder llegar a complicar el ritmo de crecimiento y los objetivos de esta. A veces parece una exageración decirlo, pero la práctica lo demuestra y la pandemia lo ha confirmado. Comúnmente en las áreas de sistemas no son bien valoradas en las empresas, vamos a ser sinceros. Los informáticos no andamos por la vida generando amigos, generando adeptos, y solamente somos bienvenidos cuando algo se cayó, cuando algo no funciona. Ahí es cuando realmente, cuando nos necesitan, parece que somos bienvenidos. La pandemia nos planteó grandes desafíos en todas las áreas y nos obligó a adaptarnos, y sin opción, no tuvimos opción, a nuevos requerimientos, en donde el teletrabajo, una transformación digital, la ciberseguridad, el uso de datos con seguridad también fueron partes de estos desafíos que tuvieron las áreas de sistemas. La pandemia también forzó a muchas empresas a pasar del trabajo presencial al teletrabajo, dejando en evidencia real una necesidad de expertos y de profesionales de tecnología y de informática. Muchas organizaciones
tuvieron que migrar al teletrabajo, haciendo que las personas se conecten desde sus hogares. Pero en ese camino se tuvieron que enfrentar con diversos problemas, como que muchos empleados no tenían equipos portátiles, laptops, o quizás no tenían computadora en su casa, lo que llevó también a veces al uso de equipos prestados o quizás equipos personales, y también al aumento irracional de los precios de las computadoras. Hay que destacar cómo aumentaron los precios de las computadoras en este último tiempo. Las comunicaciones y la digitalización de la información también no se habían completado. Muchas empresas no tenían VPN, o si las tenían, no tenían las medidas de seguridad necesarias. Y eso también fue un riesgo, obviamente, ¿no? A ver, muchas empresas y organizaciones también se vieron vistas, se vieron envueltas en la obligación de elevar, en este caso, el riesgo en la seguridad, con el objetivo principal de continuar el trabajo, la producción y el funcionamiento habitual de la empresa. Muchos desafíos que generó la pandemia en las áreas de sistemas fueron variando de acuerdo a la industria o al negocio a la que pertenece la empresa. Acá voy a hablar un poco por mí, en especial en el área de salud, donde yo trabajo en Swiss Medical. Tuvimos que implementar una serie de funcionalidades que le permitieron al socio realizar todo tipo de gestiones que en otro momento quizás era impensado. Hablar de una consulta por videollamada con un médico, o generar recetas electrónicas para ir a la farmacia, o la credencial digital para tenerla en el teléfono, fueron marcando el camino de los requerimientos que tuvo la empresa y que fueron priorizados por COVID, y que muy seguramente no hubieran tenido esa prioridad si la pandemia no hubiera existido. Muchas propuestas no solamente se implementaron también en tiempo récord, y hasta fueron impensados si no hubiera existido la pandemia, sino que además el uso de estos se expandió casi con una baja publicidad entre los socios. Y es cierto, porque los desafíos cambiaron las prioridades, cambiaron los objetivos 2020. En marzo y en abril hubo que replanificar todo. Se nos vino el mundo encima, todo se puso patas para arriba, ¿no? Como diríamos comúnmente, no solamente en las empresas, sino que las áreas de sistemas sintieron ese golpe sin dudarlo. Hubo que hacer un esfuerzo realmente descomunal en la redefinición de objetivos y en el tiempo de trabajo de los equipos también, para poder permitir que los socios continúen realizando todas las acciones o todas las gestiones sin tener las sucursales de la empresa abierta. De hecho, hoy, 7 meses después del inicio de la pandemia, 8 ya casi, hay sucursales que permanecen cerradas, aunque realmente parezca increíble eso, ¿eh? Por eso es que aún estamos en un proceso de transformación digital, y no tenemos que dejar de lado que la tecnología va a aumentar en las empresas en esta nueva normalidad. De eso no hay duda. Y esto es porque la pandemia obligó a las empresas de prácticamente todos los sectores a cambiar la forma en la que realizan sus productos y entregan también sus servicios. Y ahí vamos a pensar un poco también en el sector educativo, en los docentes, que se vieron obligados a reinventarse en un tiempo real también para poder dar clases a distancia. O bueno, vuelvo a la medicina, como les comentaba, que se comenzaron a realizar consultas médicas a través de Internet, cuando hace unos meses la única opción válida para una persona era ir justamente, valga la redundancia, en persona al médico. Si alguien le decía hace un año a una persona hacer una videollamada para hablar con el médico, es una locura, hubiera pensado. Y al mismo tiempo también hubo un gran crecimiento del comercio electrónico. ¿Recuerdan cuando en marzo o en abril queríamos ingresar en la página de un supermercado? Era imposible, ¿no? Las compañías de logística también se vieron saturadas y colapsadas. Tuvieron que readecuar procesos y hasta formas de acercarse al socio para cumplir con sus objetivos. Realmente se vio todo completamente desbordado. Y esto también porque va a generar se generó de esta forma un nuevo trabajo a distancia, en donde para muchas personas la pandemia les permitió por primera vez trabajar a distancia, que es algo muy importante, ¿eh? Muchas empresas que tradicionalmente eran reacias y rechazaban el trabajo, el famoso home office, el teletrabajo, realmente no les quedó otra más que facilitar el teletrabajo.
Y acá esto, en vista un poco de futuro, ¿no? Con las oficinas que durante mucho tiempo no van a permitir contar con toda la plantilla de empleados al 100% de forma simultánea, llegó el momento de que nos sentemos a redefinir con claridad cómo van a ser los equipos del futuro, cómo van a seguir siendo las nuevas normas del teletrabajo y también cómo va a ser la inversión que se va a dedicar a las nuevas capacidades tecnológicas y a garantizar una adecuada estructura de IT. Y acá voy a destacar algo, realmente en unas reuniones en Swiss Medical, yo destaqué que realmente cuando allá por el 20 de marzo se desató la pandemia y realmente todos teníamos un poco de, uy, ¿qué va a pasar? Todo el mundo conectado, todos desde la casa, y realmente anduvo todo. Sí, hubo algunos ajustes que realizar, ¿no? No es que también anduvo todo como un violín a la perfección, pero realmente nada se frenó y todo el mundo continuó trabajando lo más rápido posible. Y eso fue porque ya había empezado una transformación en los procesos y ya se había hablado del trabajo a distancia. Y si algo nos enseñó también la pandemia es que no estábamos también preparados del todo. Y no lo estábamos, obviamente, a nivel sanitario, el país no lo estaba, pero también en muchos casos en el campo tecnológico no lo estábamos. Había personas que se mostraron frágiles en lo que fue el conocimiento de informática. Muchos trabajadores se encontraron de forma repente en casa con sus notebooks escribiendo y no sabían manejar a veces quizás una VPN, no sabían cómo conectarse. Y hasta, bueno, en muchos casos también ayudó una anterior transición de todos los sistemas al cloud o a la nube, ¿no? Llevar los sistemas a la nube y los archivos a la nube realmente fue algo muy importante en esta pandemia. Y acá también voy a comentar algo que es muy importante, que quienes más sufrieron también la pandemia fueron las mesas de ayuda o los helpdesk. Estábamos acostumbrados a llamar por teléfono, agarrábamos el teléfono, hola, ¿qué tal? O rellenábamos una solicitud de incidencia y esperábamos que el técnico se ocupe del problema que le planteábamos. Y todo eso cambió y el técnico se tuvo que ocupar de comprobar cómo se conectaba la notebook o la PC desde la casa, cómo tomar el trabajo, cómo tomar el equipo o la PC para revisar el problema. Fue un gran cambio que vamos a seguir viendo en las áreas de helpdesk y en la gestión de incidencias. Y sin ir más lejos, los call centers que empezaron a atender a las personas por teléfono desde las casas, los integrantes de los call centers empezaron a atender también a las personas desde las casas. Y acá, cerrando un poquitito los desafíos de las áreas de sistemas, es muy importante también que veamos que todo lo anterior nos exige necesariamente, es muy necesario esto, que las empresas revisen a partir de ahora y definan los planes de continuidad empresarial. Si no lo hicieron hasta ahora, es muy importante que lo hagan, porque van a tener que empezar a responderse preguntas que quizás son un poco incómodas y digamos, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si sucede esto? Acá, bueno, por ejemplo, entran políticas muy esenciales y muy básicas como backup, recovery, pero a veces otras también que no suelen estar en el radar de las empresas, como hay que disponer también de una política de sustitución rápida de equipos ante cualquier problema, ante un equipo que se te contagie algún integrante de COVID realmente. También supone que redefinamos quién necesita un acceso a la VPN y quién no. Eso es algo muy importante. Y qué aplicaciones y qué recursos deben ser llevados a la nube o al cloud. Y también a futuro se van a tener que readaptar los espacios de trabajo para alcanzar esta nueva realidad, en la que tal vez lo interesante es que van a desaparecer los puestos físicos de trabajo. Ya en algunas empresas han desaparecido, pero se va a profundizar. Y el empleado puede desarrollar su actividad también desde cualquier parte de la empresa. Se sienta en un lugar y agarra su notebook y empieza a trabajar. Y esto se va a seguir flexibilizando sin lugar a duda. Muy bien, para terminar un poquito, les voy a hablar ya que estuvimos hablando de los desafíos, les voy a hablar un poco de teletrabajo, en donde muchos hábitos cambiaron durante estos meses en pandemia. En todo el Cristian, mundo se en 5 adoptó. minutos podemos redondear, Cristian. Sí, estamos terminando, sí. Gracias.
Bien, muchos hábitos tuvieron que cambiar durante estos meses de pandemia, en donde se adoptó una nueva modalidad de teletrabajo. Y acá, bueno, Boomerang, el portal de búsquedas de empleo, hizo una importante, a mí me parece un importante trabajo en determinar los tipos de teletrabajo y cómo se está llevando adelante el teletrabajo en la Argentina. En este aspecto, realizaron una encuesta muy, muy importante en la cual destacamos que, por ejemplo, en la Argentina, un alto porcentaje de personas no estaba realizando el teletrabajo. En este caso, solamente un 21% de los empleados estaba realizando teletrabajo, pero bueno, eso cambió y creció y actualmente tenemos un porcentaje mayor de casi un 36-37%. Va mutando, va cambiando también, depende de cuándo se realice la encuesta. También, y esto a mí me parece súper, pero súper importante, ¿no? El 67% de los argentinos consideró o considera que se siente más productivo trabajando desde su casa. Y al mismo tiempo quiero destacar que el 55% lo primero que destaca es las horas que se ahorran viaje. Quizás, bueno, a quienes son de allá en Entre Ríos no tienen tanto tiempo de viaje, pero acá en Capital una horita de ida, una horita de vuelta es algo completamente habitual. Así que esos fueron uno de los puntos el mayor beneficio de teletrabajo. También, bueno, se destacó el 13%, por ejemplo, destacó el tiempo para concentrarse más en su casa, cosa que también es algo muy importante. Pero tenemos que hablar también de las desventajas del teletrabajo, y no es menos importante. El 28% de las personas han indicado que están trabajando fuera de horario y que hay también una dificultad en la desconexión, que lo han indicado el 20% de las personas. Y ahí también son temas que hay que revisar y que ajustar del teletrabajo. Para llegar a una conclusión, acá es importante que el 78% de las personas encuestadas han considerado también que el teletrabajo en el futuro se va a emplear en todas las empresas, que va a crecer el uso del teletrabajo. Y esto va a depender también de que el 87% de las personas considera que tiene que haber y que va a haber nuevas reglamentaciones respecto al teletrabajo. También hay que hacer un par de mejoras futuras, hay que plantearse cuáles son las mejoras futuras que tiene que tener el teletrabajo. Más del 30% de las personas consideran que tienen que las empresas proveer un equipamiento, y también otro 30% considera que es necesaria una digitalización de archivos. Y por último, a nivel de estas estadísticas, los motivos de rechazo. Hay motivos de rechazo también en el teletrabajo, y en sí más del 50% rechaza el teletrabajo por faltas en la comunicación entre la gente. Hay un 27% que extrañan a sus compañeros también. Muy bien, como conclusión, nada más así para cerrar, la gestión de los proyectos informáticos, con todo lo que ello conlleva, no hay duda y ha demostrado su importancia real en las empresas. En los equipos hay roles en cada una de estas empresas que integran los mismos, y la figura, por ejemplo, del líder es algo que adquirió una importancia que fue potenciada por la pandemia, quizás de una manera impensada. Es muy importante predecir el futuro de la gestión de proyectos, pero también es muy difícil hacerlo cuando no sabemos cómo va a ser la sociedad post pandemia, porque no queda duda que dentro de todas las dificultades que estamos enfrentando, debemos salir de esta pandemia habiendo aprendido algo y potenciando todo lo bueno que tienen los integrantes de los equipos y también nosotros mismos, ¿no? Eh, para cerrar, lo que quiero decir de todo esto, que me parece súper importante, es la pandemia no tiene que haber sido en vano. Más allá de una evolución en general de las personas, desde la informática también debemos y podemos mejorar. Creo que también es necesario que el teletrabajo en Argentina sirva para muchos más empleados,
pero también para los empleadores también, porque si a los empleadores no les sirve, a los empleados tampoco les va a servir. Bueno, les quiero agradecer a todos el tiempo por haberme escuchado. Les quiero agradecer también a mi gerente en Swiss Medical que me autorizó a participar, y también a mi jefe que me autorizaron a participar utilizando el nombre de la empresa. Muchas gracias a Eduardo del Piano, a Ari Baptista y a Hernán Gamarra que me autorizaron. Así que muchas gracias a todos por este tiempo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. No, Te hago gracias a unas ustedes. preguntas para Sí. finalizar que hay en el chat. Sí. Te dicen que muchas gracias, que es muy importante todo lo aprendido, pero Sonia pregunta si cuando finaliza un proyecto, según tu experiencia, tal vez del lugar de trabajo donde estás, Sí. cuando finaliza un proyecto de software, ¿es conveniente la disolución del equipo para comenzar un nuevo proyecto? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, todo va a depender si uno tiene un equipo de proyecto fijo o se está creando un proyecto para un objetivo puntual. Si vas a tener un equipo de proyecto para un objetivo puntual, que son a veces llamados brigadas, una vez que el equipo cumplió su objetivo y empieza a haber como una ausencia o como una falta de pertenencia, que fue un poco lo que hablé, normalmente de esa forma tenés equipos de desarrollo de nuevas funcionalidades y equipos también de mantenimiento. A veces esos equipos se mezclan, pero cuando a veces extraemos 1 o 2 personas de cada equipo para gestionar un requerimiento puntual que tiene que salir muy rápido, una vez que se cumplió el objetivo, yo sugiero que se disuelva el equipo y que cada integrante vuelva a su trabajo habitual. A mí me parece que es lo mejor. Pero bueno, todo depende también del proyecto, de la empresa. Hay muchas variables que analizar. Y de los recursos. También, bueno, obviamente. Queda tu dirección. Sí, les dejo mi Está dirección. en pantalla por cualquier consulta o cualquier tema. Yo no tengo más preguntas. Bueno. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Participado en esta jornada. Muchas gracias. Muy contento por participar. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Una última pregunta. ¿Alguna sí. bibliografía que recomiendes? Debe ser para conocer cómo se trabaja en equipo, con metodologías ágiles y demás. Ahora, a mano, tendría que buscarme... Gabriel, si querés, le podés escribir a Cristian a su dirección de correo que está ahí en pantalla, ¿la ves? cristian.schifino@gmail. Sí, con confianza y le paso bibliografía y también tengo documentación en PDF, que a veces hay papers de gente que ha escrito, a veces quizás uno no se basa en un libro, sino en un paper o en ideas. Yo particularmente suelo usar mucho para obtener ideas Google Academic. Google Academic realmente me sirve para nutrirme de las ideas de la gente que está estudiando y que está revisando nuevas cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno.